Ah, pero no has dicho Dele. Ah, no, ese es Dele, perdón. A ver, empezando con los riñones, ¿no? Vamos a ver el antiguo sistema urinario que nos va a permitir ver dos órganos importantes, ¿no? Que intervienen en varias funciones. ¿Dónde están ubicados los riñones? Retroperitoneales. Muy bien. Estamos hablando entonces de la región posterior, ¿no? Retroperitoneales, ahí ven ustedes, acá tienen ustedes al mesenterio, mesocola, que es parte del peritoneo, justamente. Y acá tienen a los dos riñones precisamente, ¿no? Un riñón derecho y un riñón izquierdo, pues, ¿no? ¿Quién es el que está más abajo? El derecho. ¿Por qué? Por el hígado. Por el hígado, ajá. Ahí tienen ustedes al hígado. El hígado lo empuja prácticamente hacia abajo. Por eso el riñón derecho está más abajo. ¿Y el riñón izquierdo por qué está arriba? Porque nadie lo empuja, ¿o qué? ¿Por qué? Esto ya no. ¿Por qué está un poco más arriba? Por el estómago. El estómago tiene una forma de J, como que lo empuja también hacia arriba, prácticamente, ¿no? Entonces, tanto el estómago, porque el vaso no tanto, ¿no? Está justo en el hipocondrio izquierdo. Pero el estómago, que está justamente en el epigastrio y mesogastrio, tiende a empujar hacia arriba y por eso el riñón del lado izquierdo está un poco más arriba. Vamos a quitar la parte digestiva para tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las relaciones que tiene este. Vamos a quitarlo y vemos acá. Bien, esos son dos órganos retroperitoneales, muy bien dicho, localizados y ubicados ¿dónde? ¿A qué altura más o menos? ¿Cómo? ¿De uno? L1. Ajá. No, no cambia mucho, ¿ah? No Tenemos acá T12, ¿no? T12. L2. La 11, ¿no? Por ejemplo, los riñones están ocupando un espacio. Recuerden que tengo grasa peritoneal, también tengo tejido muscular, entonces va a ser importante definirlo. Tenemos entonces T11, T12, L1, L2, hasta incluso L3, ¿no? Eso sí, el riñón del lado derecho está más abajo y entonces su relación empieza a partir del L1 recién, pero el riñón izquierdo está un poquito más arriba. Entonces, por eso es que se considera la ubicación anatómica más o menos entre T12 a L2. ¿No? Bien, pero por otro lado también tenemos que considerar, aquí es la posición, la forma, mejor dicho, ¿no? ¿Qué forma tiene el riñón? No. ¿Qué forma tiene? Frijol. Lo he visto en el enunciado. ¿Qué forma tiene? Frijol. La forma de un frijol, ¿no? La forma de un frijol en donde vamos a encontrar varias partes. Primero vamos a tener, ¿no?, lo que se denomina la cara anterior, ¿no? Esta es la cara anterior. Y va a tener borde, el borde lateral o externo que es convexo, va a tener un borde interno o medial que es cóncavo y va a tener un polo superior y un polo inferior, ¿no es cierto? Esas son las porciones o regiones que tiene el riñón, ¿ya? Por supuesto que en el polo superior, ¿quién está ubicado? ¿Qué estructura? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Entonces vamos a quitar esta glándula del lado izquierdo para poder observar. Y entonces tenemos ahí mejor vista del polo superior y del polo inferior. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Cuál es el peso del riñón? 125. 120 ¿quién? 125 a 150. Más o menos es el promedio. 100, exactamente, el rango, ¿no? En la mujer es un poquito menos, está a 120 gramos a 125 gramos, y en el varón está a 140 gramos a 150 gramos, ¿no? Entonces ese es el peso que tiene. ¿Y cuál es la longitud que tiene el riñón? 12 centímetros. 12 centímetros en promedio.
¿Cuál es el ancho? 5 a 6. 6 centímetros en promedio. ¿Y cuál es el diámetro? 3 centímetros en promedio. 12, 6, 3. Más o menos es el aproximado. Y puede ser más o menos 0.5 centímetros, pero eso es lo que tenemos en todo caso en relación a los riñones, ¿no? Muy bien. Vamos a tener primero, ¿cuál es la primera capa? Otra cosa más. Voy a colocar la parte digestiva, pero quitando un poco el peritoneo. En las relaciones anatómicas que vamos a encontrar, definitivamente tenemos que colocar al hígado en la parte superior. He quitado al vaso, el vaso está también en la parte inferior en relación al riñón izquierdo. Hacia abajo tenemos que considerar al colon transverso, pero no al colon, digamos, transverso propiamente dicho, sino al ángulo. Para el riñón derecho será el ángulo, ¿cómo se llama este ángulo? Ángulo del colon, ángulo hepático, ¿no? Ángulo hepático. Y este otro ángulo será el ángulo esplénico, ¿no? Entonces está en relación los polos inferiores al ángulo hepático y al ángulo esplénico del colon, ¿no? Eso es importante que lo tengamos. Y hacia la región posterior, como son retroperitoneales, ¿no? Vamos a tener buena cantidad también de músculos en esta zona, ¿no? Aquí vamos a tener en cuenta, vamos a quitar estos músculos. Y acá vamos a tener el cuadrado lumbar. Hacia la región posterior del riñón va a tener la relación con el cuadrado lumbar, ¿ya? Cuadrado lumbar. Vamos a tener también al transverso del abdomen, ¿ya? Este hay que quitarlo todavía, al transverso del abdomen, lado derecho. Y también va a tener relación con el psoas mayor, porque el psoas mayor justamente lo tenemos en esta zona, ¿no? Está localizado el psoas mayor hacia la, ahí está, el psoas mayor. Psoas mayor, cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Vamos a quitar la parte muscular y volvemos nuevamente, ¿no? Ahí está, a los riñones. Quitamos también la parte digestiva y nos vamos nuevamente al riñón. Hemos visto la ubicación anatómica, ya hemos visto el peso, el tamaño correspondiente que tiene, ¿no? Y vamos a ver entonces, vamos a quitar lo primero que encontramos, la cápsula renal, ¿no? Esa telita suavecita pegada justamente al riñón en la cápsula renal, que ya lo han visto también en el anfiteatro. Y lo primero que encontramos es la corteza renal, ¿no? Esa corteza, en un corte sagittal que hay el riñón en el anfiteatro, ustedes han visto que toda la periferia es la corteza renal. Pero una vez que quitamos parte de la corteza, encontramos la zona medular. Y la zona medular está formada ¿por quién? Pirámide. Por las pirámides de Malpiñón. Por las pirámides renales. Entre pirámide y pirámide vamos a encontrar Las columnas las columnas de vertientes. Exactamente, como lo dicen ustedes, las columnas, ¿no? Entonces, ahí cada una de esas son las pirámides. Esa pirámide tiene esta forma, más o menos, ¿no? Eso es lo que hemos visto en el anfiteatro. Pero termina el vértice en una papila, la papila renal. Exactamente, la papila renal. Muy bien. Vamos a ver entonces, ahí ya tenemos las pirámides
¿Y qué otra cosa más vamos a tener? Los cálices Los cálices menores. ¿Perdón? Los Cálices menores. Exactamente, pero primero identifiquemos la pelvis renal. Ahí tenemos a la pelvis renal. Y lo primero que observamos, una vez que observamos la pelvis renal, vamos a tener lo que ustedes han mencionado, cálices mayor, ¿no es cierto? Aquí tienen una cálices mayor y acá tienen otra cálices mayor, ¿no? Y luego van a tener cálices menor. Acá hay una cálices menor y acá hay otra cálices menor, ¿no? Cómo se va dividiendo cada cálices mayor en cálices menores. Y así va ramificándose progresivamente, ¿no? Y tenemos también otro espacio muy importante cuando yo le coloque la parte cardiovascular, aunque aquí no se nota mucho, pero de repente aquí sí. Miren acá, en el riñón del lado derecho. Aquí, ahí tenemos, ¿no? Vamos a tener a la vena renal. Vamos a tener a la Arteria renal. arteria renal, que viene de la aorta justamente, y después tenemos a la pelvis renal, Pelvis acá ya renal, tengo el ureter. ureter, ¿no? Y este conjunto, ¿no? Así, ilio renal, porque es el espacio donde pasan esas estructuras, eso se denomina ilio renal, ¿ok? Entonces no se olviden, tenemos ahí un ilio renal, justamente. Vamos a borrar nuevamente esto. Quitamos la parte cardiovascular y nuevamente nos quedamos con los riñones. Bien, tenemos acá. Voy a quitar ahora sí la parte esquelética para poder observar mejor, ¿no? Y algo muy importante, hemos hablado de la arteria renal. ¿Que viene de dónde la arteria renal? De la aorta. De la aorta. Muy bien, la aorta, ¿no? ¿Y la vena renal dónde drena? De la vena cava inferior. En la vena cava inferior, así es, ¿no? Entonces tenemos acá nuestra arteria renal, perdón, la aorta. Tenemos acá Abdominal. la arteria renal, y la arteria renal se va a subdividir, ¿no? En arterias, ¿cómo se llama? ¿Qué arterias son? Segmentaria. Segmentarias, ¿no? Una es la segmentaria Superior. superior, otra es la segmentaria Anterior superior. superior, otra que no debería verse así sino detrás es la Posterior. Segmentaria posterior, siempre todas son segmentarias. Otra que se llama anterior inferior y otra que se llama inferior. Exactamente, ¿no? Esas son nuestras arterias segmentarias. Van ingresando a la médula de las pirámides y se subdividen. ¿En qué? En arterias Interlobulares. claro, exactamente, ¿no? Cada segmento, cada arteria que va para una determinada zona lo divide al riñón en segmentos y esos son los segmentos que tenemos. Vamos a colocar nuevamente nuestra arteria. Lo que pasa es que acá está con una gran malla que tenemos acá. Entonces, miren ahí está. Se va subdividiendo, en arterias interlobulares, luego en arterias arcuatas, que son estas que rodean a las pirámides, ¿no? Todas estas van rodeando a las pirámides, cada pirámide va a tener su arteria arcuata, ¿no? Cada una, y luego termina en las arterias más pequeñitas que son las Interlobulares, ¿no? Y ahí termina nuestra irrigación renal, justamente, ¿no? En la arteria renal. Acá no diferencian cada una de ellas por nombre, por si acaso, ¿no? Pero son parte de lo que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver entonces, como ven ustedes, acá tienen la aorta y acá tienen la vena renal que desemboca en la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior dónde desemboca?
¿En dónde? De las- Eso ya lo hemos visto. Ah, ya, Aurícula de así, aurícula Ahí es de auricular. Bien, quitamos la parte cardiovascular. ¿Cuáles son las funciones que tiene el riñón? Oye, Ah, filtración glomerular. Muy bien. Ok, ¿qué más? regulación hidroeléctrica. Perdón. Regulación hidroeléctrica. Ya, regulación hidroelectrolítica, ¿no? Hidroelectrolítica. Hidroelectrolítica, porque el pH, ¿no? Me va a controlar la homeostasis. Equilibrio ácido-base. Eso se llama equilibrio ácido básico, porque cuanto más hidrogeniones tengo, voy a controlar mi pH. ¿Cuál es el pH normal que tiene en sangre? 7.4, tal como dice Flores. 7.4 menos acidosis más alcalosis, ¿no es cierto? Entonces el riñón interviene precisamente para eso. Una de sus funciones es la filtración glomerular. Otra de las funciones que tiene, Filtra una vez que filtra, ¿a dónde se va? a la, no, a la vejiga. Sí. Claro, pero ¿cómo? A través de la ureter. No, ya sé, pero no, está bien, pero no, filtro y de frente se va a la forma orina y ya está. No, no es así, no. Hay todo un proceso. Filtración glomerular, reabsorción tubular y excreción, ¿no es cierto? Porque excreto todo aquello que ya no me va a servir, todos los desechos tóxicos, porque si no, ¿cómo estarían nuestros riñones llenos de desechos tóxicos, no? Eso es lo que permite. Por eso cuando nosotros tenemos un exceso de líquido, ¿no? De repente hay una hipervolemia, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces nuestra presión arterial tiende a aumentar. ¿Y qué es lo que hace el riñón? Filtra, aumenta la filtración glomerular. Entonces hay mayor excreción tubular, orina, mayor aumento, por lo tanto, eso logra disminuir la presión arterial para compensar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un shock povolémico? Tengo menor cantidad de líquido. En cual de hacer lo contrario, disminuye el filtrado glomerular, disminuye el volumen de orina. ¿Para qué? Para tratar de compensar y que el paciente no se vaya. Entonces, eso es lo importante que hace nuestro riñón. Y aparte de eso, interviene también en la bulimia, como he mencionado, interviene en la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay un sistema de renina, angiotensina, aldosterona, no se olviden de eso. Interviene también en la anemia, ¿en qué? Con la formación de eritroproyetina, ¿no? Hay que ver un poquito más las funciones del riñón, por eso le van a tomar atención. Bien, entonces son algunos aspectos que tienen que considerar porque nuestro riñón es un riñón bastante trabajador. ¿Qué más tenemos? Después de la pelvis renal tenemos el uréter. ¿Cuánto mide el uréter? 35 centímetros en promedio. Exactamente. ¿El uréter para qué sirve? Es como vía, una vía. Está bien, es un conducto, muy bien, Vía- es una víscera hueca. Transporte. Una víscera hueca, Transporta la orina. ¿cómo? Transporta la orina del riñón a la vejiga. Transporta la orina del riñón hacia la vejiga. Esa es su principal función del uréter, ¿no es cierto? Miren cómo está el uréter acá, ¿no? En el lado izquierdo. Ahí tienen ustedes a la vena ilíaca, pero también tienen a la arteria ilíaca externa. Si ustedes le siguen al uréter, perdón, no pasa. Ese es el uréter. Cruza prácticamente, ¿no? Porque acá tienen ustedes a la ilíaca común, la vena ilíaca, pero también tienen a la arteria, ¿no? Acá tienen a la arteria, ilíaca común, esa se tiene que dividir en ilíaca externa y justamente cruza la ilíaca externa, ¿no? Ahí está por detrás prácticamente, la ilíaca externa. Y por eso el uréter va a formar, ¿no? Algunas estrecheces. Aquí está. Vamos a ver eso precisamente. Le vamos a quitar la parte cardiovascular y vamos a encontrar que el uréter, ¿no? ¿Y cuál es el diámetro del uréter? No sé. ¿Ah? Evidentemente es menos de 1 centímetro, ¿no es cierto? 6 a 8 milímetros, ¿no? En promedio. Por eso si ustedes tienen una piedra, un cálculo renal que sea mayor que eso, ¿qué va a pasar?
va a obstruir. Por lo tanto, si lo obstruye, se va a dilatar. El uréter, donde está obstruido, por supuesto, va a dilatar la pelvis. Imagínense todo lo que va a dilatar, cálices mayores, cálices menores. Eso produce probablemente un desgaste y una insuficiencia renal, porque probablemente tengamos alguna normalidad en el filtrado glomerular, en la reabsorción tubular y en la infección. ¿No es cierto? Entonces es importante tener en cuenta la presencia de algún calculito que pueda estar en el uréter, ¿no? Considerando eso, nuestro uréter tiene varias estrecheces, ¿no? Una estrechez a nivel muy cerca de la pelvis renal, ¿no? Hay una estrechez cerca de la pelvis renal, ¿no? Hay otra estrechez, vamos a quitar esto, cuando cruza por la ilíaca externa, hay una estrechez en esa zona también, cruza por la ilíaca externa, también hay una estrechez, y hay otra estrechez cuando llega a la vejiga. Ahí tiene el uréter 3 estrecheces, ¿no? Una estrechez a nivel de la pelvis, otro a nivel del cruzamiento de la ilíaca externa y otro precisamente a nivel de la vejiga. ¿Qué más tenemos? El uréter tiene porciones. Vamos a poner el esqueleto. ¿Cuáles son esas porciones? ¿Ah? ¿Cómo se llamará esa porción? Porción. ¿Dónde está ubicado ahí el uréter? ¿En qué parte? ¿En qué región del cuerpo humano? Lumbar. Abre los acá. ¿En qué? No sé. ¿Cómo se llama esa porción? ¿Cómo se llama esa región? En el abdomen, pues. Allá. Abdomen. La porción abdominal. ¿Cómo se llama esa porción? Porción sacra. ¿Ah? ¿Dónde está ubicada ya? Dentro de la pelvis. Pelvis. Versión pélvica, ¿no? Abdominal, pélvica y por último, Abdominal, pélvica. intramural, Intramural. porque ahí entró vejiga. ¿Ok? Esas van a ser las porciones que tiene el uréter, ¿no? ¿Qué más tenemos entonces? ¿Ya? Ay, no. El uréter, como ustedes ya saben, La vejiga. un órgano de transporte, ¿no? Que permite llevar a la orina, pero hay un punto también importante, ¿no? Si yo corto precisamente al uréter, voy a encontrar que es una víscera hueca, como ustedes me han dicho, ¿no? Y esa víscera hueca tiene sus capas, una capa más interna que se denomina mucosa, y la segunda, ¿cómo se llama? ¿Qué capa es? La capa muscular, ¿no? Muscular. ¿Ya? La capa muscular. Aquí está. Y la capa muscular. Entonces vamos a tener aquí. Esa capa muscular va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es una capa muscular contráctil. Por lo tanto va a haber movimientos peristálticos, ¿no? Ahí está. Esos movimientos peristálticos son los que van a permitir, ¿no? Ahí está, esa es la mucosa, ¿no? La parte más interna. La parte media viene a ser precisamente la capa muscular, ¿no? Y esa capa muscular es contráctil, por lo tanto permite que haya movimientos peristálticos, porque la orina no es que agarre el tubo y pum, se mete, no necesita. Tiene que ir poco a poco. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a la vejiga para poder tener ya el almacenaje completo de la orina. ¿Se puede simular como las funciones del colon numis? Claro, más o menos, igual que la deposición, ¿no? Sale por movimientos peristálticos, no es que le agarre y toda la deposición sale de manera directa. Si no, imagínense cómo sería pues, nuestra expresión de desechos tóxicos, ¿no? Entonces ahí es movimientos peristálticos. Por eso también, inclusive, cuando un paciente viene a la consulta por emergencia, viene por dolor, ¿no? ¿Por qué por dolor? No es que el riñón le esté doliendo, no, precisamente, porque el riñón es una víscera maciza,
Lo que le duele precisamente es el proceso obstructivo que le está causando la piedrita o el cálculo, ¿no? Y recuerden que hay una capa muscular, porque acá hay un plexo nervioso parasimpático y simpático. El plexo hipogástrico justamente tiene que ver en esta parte, ¿no? Entonces, el paciente tiene por dolor. ¿Dónde estaría localizado el dolor? Tiene dolor. Ajá, en la región lumbar, ¿no? Viene por cólico renal, porque precisamente tiene movimientos peristálticos, como en el estómago. Así, viene y se va. Ustedes me van a preguntar, señor, ¿pero cómo es su dolor? ¿Cuánto le dura? ¿Dónde se localiza? ¿Cómo qué es? Tiene que hacer un montón de preguntas por el tipo de dolor, porque no solamente es dolor y punto, ¿no? Tiene que preguntar. Entonces el señor va a decir, es un dolor que viene y va, y eso es precisamente por ese movimiento contrario, ¿no? No es un dolor permanente, no es un dolor perenne, ¿ya? Entonces tienen que saberlo distinguir el tipo de dolor que tiene. Y le van a preguntar qué intensidad, de 0 a 10, cuánto es, en qué momento le viene con los alimentos, y los alimentos, ahí tienen que saber muy preguntas solamente el tipo de dolor, ¿no? Siempre y cuando sepan, ¿no? Por supuesto, si saben, tienen que preguntar hasta así básica. Su historia tiene que ser testamentos, porque si no, no tendría validez tampoco. Bien, entonces tenemos nuestros dos uretes que ya llegaron a la vejiga, ¿no? Uy, no fue la vejiga. A ver. Ok, ahora sí. Y aquí tenemos la posición anatómica, ¿no? Voy a poner el esqueleto para que conozcamos la posición. Miren cómo están nuestros dos huesos coxales, ¿no? Miren cómo está. Eso evidentemente es sexo masculino, ¿no es cierto? Ok. Esta es la vejiga. Miren la posición que tiene la vejiga. Acá tienen ustedes la síntesis del pubis, ¿no? Recuerden esto, tenemos acá la síntesis del pubis, ¿no? Y cómo es que la vejiga está ligeramente alta, esta es la posición, está ligeramente de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene a la próstata, ¿no? Miren acá, ahí tiene a la próstata en el sexo masculino. Y la próstata le empuja un poquito hacia arriba, ¿no? Por eso es la posición que tiene, ¿no? Y vemos nosotros que la vejiga, ¿para qué nos sirve? Almacén de orina. Almacenaje. ¿Cuál es la capacidad de la vejiga? No sé. Está bien, dilo, Flores. 200 a 500. Exactamente, 200 hasta 350, hasta 500 inclusive, el volumen, ¿no? La capacidad que tiene. Por eso es que nuestra vejiga puede estar llena y por eso muchos de nosotros decimos, no, todavía no puede orinar porque no es un baño adecuado, y podemos, ¿no? No es que agarramos y tenemos ganas y al toque tenemos que buscar un baño en la calle, ¿no? No es así. Podemos controlar, porque hay movimientos voluntarios, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya la vejiga y esta es el tamaño de la vejiga que tiene aproximadamente, miren la forma que tiene nuestra vejiga, ¿no? Parece un colito, ¿no? Tiene un vértice inclusive, ¿no? Esta parte final es el vértice, ahí está, ¿no? Y esa es la forma que tiene esta vejiga, que parece una pera, ¿no? En donde es mucho más ancho en la parte superior, precisamente, ¿no? Tiene un cuerpo. Pero La cabecita de marciano. que tenemos que mencionar es precisamente el contenido que tiene, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo así. Es el trígono vesical, ¿no? El trígono vesical es el espacio triangular que está formado ¿por qué? ¿Por qué está formado el trígono vesical? Trígono 3. ¿Por qué está formado? Por 3 orificios. ¿Ya? ¿Cuáles serían los orificios? Por 3 orificios principalmente, ¿no? Los 3 orificios están conformados por los 2 uréteres y la uretra. Entonces, el espacio, ahí está, creo que se ha cortado para poder, ahí están estos 2 orificios y este orificio forman lo que se denomina el trígono vesical. Ya en el fondo de la vejiga podemos encontrar el trígono donde llegan los 2 uréteres y llega precisamente la uretra. En el caso del varón, la uretra es mucho más larga, definitivamente, ¿no? Ahí se ve mejor de perfil, ¿no?
Entonces ahí tenemos lo que se denomina la uretra preprostática. Antes de entrar a la próstata, se denomina uretra preprostática. Y cuando está dentro de la próstata, voy a quitar la próstata, ¿será? ¿Cómo se denominará esa parte? La próstata, ahí está. Será uretra prostática, ¿no? Uno es una preprostática y ahí ya tengo la uretra prostática, ¿no? Está dentro de la próstata. La que estaba todavía en la vejiga, ¿no? Es uretra preprostática. Y después de la uretra prostática tendré una uretra, esa es la glándula todavía, glándula bulbouretrales que están ahí. Miren ahí tengo las glándulas bulbouretrales. Están al costadito precisamente, ¿no? Y ahí tengo la uretra membranosa, ¿no? La uretra membranosa. Después de la uretra membranosa, llego a la... ¿A dónde llego? Llego a la región del pene, ¿no? Voy a quitar algunas cosas. Y aquí vamos a ver justamente, ahí está el cuerpo esponjoso. Y ahí en el anfiteatro han visto un corte, ¿no es cierto? Un corte justamente del pene que permite ver a los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿no? Ahí está. Vamos a ver acá. Quitamos las fascias y ahí está, ¿ven? Aquí tienen ustedes la túnica albuginia, y tenemos ahí a los dos cuerpos cavernosos y tienen a la uretra, ¿no? Ahí están los cuerpos. Ese es el cuerpo esponjoso y dentro del cuerpo esponjoso está cubriendo precisamente la uretra peniana, ¿no? Y termina en el orificio, en el glande, precisamente, voy a quitar el glande, ahí está. Miren cómo está la uretra peniana, ¿no? Todo ese largo que tiene, ¿no? Lo que tiene el tamaño del pene. Por eso que la uretra es mucho más larga en el sexo masculino y en el caso de nosotras las mujeres solamente tiene 2 centímetros, ¿no? A comparación de los hombres. Esas son las porciones de la uretra, ¿no? No vamos a ver órganos genitales porque no es el tema, pero para que tengan una idea de cómo está localizado precisamente, ¿no? La uretra y las porciones que tiene la uretra. Hemos visto en el anfiteatro la vejiga abierta por atrás, en la región posterior, justamente para poder ver el trígono vesical. Se ha visto la próstata, que también está abierta en la parte posterior, para ver la uretra, ¿no? Y ahí pueden ustedes diferenciar. Y nos van a hacer preguntas de examen, me imagino, en el momento que se pone, ¿no? Exactamente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿No se mostró una vejiga? Es lo que tenemos. Bueno, a mí me enseñó, o sea, yo me explicó Barbosa. No, en tu mesa no te explicaron. Claro.